Hola, mi nombre es Merly y hoy vamos a hablar acerca de metabolismos microbianos. Vamos a comenzar definiendo o recordando algunos de los conceptos generales que se asocian a metabolismo desde el punto de vista bioquímico. El metabolismo es el conjunto de reacciones catalizadas por enzimas que se desarrollan en todas las células, independientemente del tipo de célula del cual estemos hablando, del tipo de organismo. Cuando hablamos de metabolismo energético, metabolismo central desde el punto de vista de bioquímica, hacemos referencia a este esquema en el cual tenemos dos fases descritas del metabolismo. Una fase que se conoce como fase catabólica, en la cual, si ustedes se fijan a partir de nutrientes, ya sea almacenados o que se ingieren, o de la luz, pues se utiliza la energía que está contenida en estos elementos para producir o sintetizar ATP. Además de sintetizar ATP, que es desde el punto de vista biológico la molécula que en los seres vivos contiene y transfiere la energía necesaria para la construcción de nuevas biomoléculas, para el transporte activo, etc., es importante esta molécula que está acá abajo, que es el NADPH, o las coenzimas transportadoras en general de electrones. O sea, como producto de las reacciones catabólicas, se sintetiza ATP y se obtiene poder reductor o transportadores de electrones para la construcción de nuevas biomoléculas. La etapa o la fase que está marcada en celeste es la fase que se conoce como fase anabólica, y es la fase de construcción, o sea, de biosíntesis de nuevas moléculas, para lo cual se utiliza pues, el ATP y el poder reductor que se obtuvo como consecuencia de las reacciones catabólicas. Para la construcción de esas biomoléculas además se requieren sillares estructurales, o sea, moléculas más pequeñas que van a permitir, junto con la energía y el poder reductor, pues generar o sintetizar las biomoléculas. ¿A qué biomoléculas nos referimos? Pues en general hablamos de proteínas, de ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, en los sillares estructurales, digamos, las unidades monoméricas de muchas de estas biomoléculas. Y cuando hablamos de diversidad metabólica, entonces podemos referirnos a diversas fuentes de energía para la síntesis de ATP, diversas fuentes de carbonos, dadores de electrones, aceptores de electrones, productos que se forman. O sea, todos estos elementos que tienen acá, en definitiva, son, digamos, algunas de las características sobre las cuales podemos ir analizando la diversidad metabólica. Si no, es muy complejo el panorama para poder analizar cómo se evidencia la diversidad metabólica. Y eso es lo que queremos a lo largo de esta conversación, pues poder ilustrar cómo se da la diversidad metabólica en los microorganismos. Este esquema seguro que es muy familiar para algunos de ustedes. O sea, todos los organismos se pueden clasificar en distintos grupos en función, en primer lugar, por ejemplo, de la fuente de energía que ocupen para la síntesis de ATP. Y teniendo en cuenta este elemento, pues hay dos grandes grupos en los cuales podemos dividir todos los organismos. En aquellos que utilizan energía química como fuente de energía para la síntesis de ATP, y aquellos que utilizan la luz como fuente de energía para la síntesis de ATP. Y ahí surgen los conceptos que ustedes conocen, o los nombres estos como quimiótropos, fotótropos, que ya seguro ustedes han escuchado con anterioridad. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos grupos, a su vez, pues los podemos dividir en función de la fuente de carbono que utilicen para la construcción de las biomoléculas. Algunos utilizan dióxido de carbono, que son los fijadores de dióxido de carbono, mientras que otros utilizan compuestos orgánicos. Fíjense cómo en cada uno de estos grupos se subdividen, también teniendo en cuenta la fuente de carbono que emplea. De esta forma, este esquema se nos va ampliando, pero si ustedes se fijan en este esquema, yo señalé acá me atrevería a decir que son los dos grandes grupos que usualmente, de manera general, todos conocemos
en función de esta clasificación, ¿no? Hablamos de los organismos que utilizan la energía química para sintetizar ATP y que además utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono, y dentro de ellos pues está el ser humano, la mayoría de los animales, la mayoría de los hongos, los protistas, algunas bacterias. Y en el otro grupo de los fotótrofos, ¿cuáles son los más conocidos? Pues aquellos que utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono. Y es clásica entonces el ejemplo de la fotosíntesis oxigénica, la fotosíntesis que realizan las plantas. Pero además de estos dos grupos, fíjense cómo en este esquema tenemos otros, digamos, otras agrupaciones en las cuales también podemos encontrar organismos, pero que utilizan o combinaciones diferentes, tanto de fuentes de luz para obtener ATP, como de fuente de carbono. ¿Y qué tienen en común todos estos grupos? Pues que en todos ellos hay bacterias. Es por ello que cuando uno quiere analizar la diversidad metabólica dentro de los microorganismos, el ejemplo que mejor ilustra la diversidad de metabolismos que hay microbianos, pues es el dominio bacteria. Y es sobre este dominio que vamos a basar la charla que vamos a tener a continuación. Ya vamos a ver la diversidad de metabolismos bacterianos como ejemplo del grupo, como ya les comentaba, dentro de los microorganismos que mejor refleja esa diversidad, teniendo en cuenta estos dos elementos de esta clasificación. ¿Qué fuente de energía utilizan los organismos para sintetizar ATP y qué fuente de carbono ocupan para sintetizar sus biomoléculas? Hay otros elementos que también nos pueden ilustrar la diversidad, pero tendríamos que tener varios encuentros para poder abordarlos todos. Entonces, si comenzamos hablando de las fuentes de energía, las opciones de fuentes de energía que tenemos para la síntesis o la obtención de ATP, como bien veíamos en el esquema anterior, tenemos dos variantes. Aquellos organismos que utilizan la luz como fuente de energía para la síntesis de ATP, dando lugar a la fototrofía, y los microorganismos en este caso se conocen como fotótrofos. Y por otra parte, aquellos que utilizan compuestos químicos, dando lugar a la quimiotrofía, pero este grupo se subdivide, como bien se refleja en el esquema, en quimiorganótrofos, aquellos que utilizan los compuestos orgánicos para la síntesis de ATP, y quimiolitótrofos, los que utilizan los compuestos inorgánicos. Entonces fíjense cómo se va diversificando ya desde este inicio de las diferentes opciones que tenemos para la síntesis de ATP, o la fuente de energía, digamos, para la síntesis de ATP. Vamos a partir hablando de los fotótrofos y de cómo dentro de este mismo grupo también hay otros elementos que nos indican diversidad en la fotosíntesis en particular. La fotosíntesis que más se conoce es la fotosíntesis oxigénica. Se llama así porque fíjense que se produce oxígeno. El poder reductor, o sea, el dador de electrones para que ocurra la síntesis de compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono es el agua, en este caso, y el producto que se obtiene después de estas reacciones de tipo redox, pues es oxígeno. Por eso se conoce como fotosíntesis oxigénica. Es la fotosíntesis que hemos estudiado en las plantas. Y en el caso de las bacterias, pues son las cianobacterias, el grupo que se caracteriza por realizar o llevar a cabo esta fotosíntesis. Pero fíjense en esta otra parte del esquema. Tenemos bacterias aquí también, grupos que son diversos internamente, que son las bacterias rojas y verdes, y en ellas lo que se destaca es la fotosíntesis anoxigénica. ¿Por qué anoxigénica? Porque a diferencia de la anterior, no se produce oxígeno. ¿Y por qué no se produce oxígeno? Porque sencillamente el poder reductor, o sea, la molécula que cede los electrones en este caso para que ocurra la síntesis de moléculas orgánicas, no es el agua. Pues son moléculas diferentes del agua, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, el azufre. Entonces los productos de la oxidación de estos compuestos del azufre son distintos, por supuesto, a los que se obtienen en la fotosíntesis oxigénica. Y esa es la diferencia que marca, digamos, esa clasificación
en fotosíntesis oxigénica y fotosíntesis anoxigénica. El mecanismo por el cual se sintetiza el ATP asociado a la fotosíntesis se conoce como fotofosforilación. Es lo que tienen un poco descrito en la parte inferior. Ahora, dentro de los fotótrofos, si uno comienza, dentro de este grupo, quisiera evidenciar otros elementos que dan cuenta de diversidad metabólica, pues podríamos analizar, por ejemplo, los pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos, en el caso de las cianobacterias, que son fotótrofos oxigénicos, son la clorofila A, es el ejemplo, digamos, de pigmentos fotosintéticos principales para las cianobacterias. Sin embargo, en las bacterias rojas y verdes que vimos recientemente que hacen fotosíntesis anoxigénica, los pigmentos son las bacterioclorofila. ¿En qué se diferencian? Pues básicamente en sustituyentes de ese anillo de porfirina, pero esas sustituciones en el anillo de porfirina hacen, como ven acá en el esquema que tienen a la derecha, que ambos compuestos tengan espectros de absorciones diferentes, o sea, tienen máximos de absorción distintos, intensidades también diferentes de esa absorción. Y esto es súper importante si uno piensa en la posibilidad que le da a las bacterias en particular la opción de tener distintos pigmentos, pues eso también se relaciona con la posibilidad de encontrar este tipo de bacterias en distintos ambientes, ambientes que van a diferenciarse en el, digamos, el espectro, en la zona del espectro de luz que llegue a donde se encuentran estas bacterias. Entonces, esa presencia de distintos pigmentos con distintos espectros de absorción tiene que ver con el ambiente o con los ambientes en los cuales podemos encontrar este tipo de bacterias. Dentro de las bacterioclorofilas, no solamente tenemos una, sino tenemos distintas variantes químicas que, fíjense que básicamente son estos sustituyentes del anillo de porfirina los que van cambiando entre cada una de ellas. Y por supuesto esos cambios, recuerden que de manera similar a lo que vimos en la diapositiva anterior, tienen que ver con espectros de absorción distintos de cada una de estas moléculas y están asociadas a grupos bacterianos diferentes, que además, insisto, tiene que ver con el ambiente en el cual se ocupen estos distintos grupos bacterianos. Además de los pigmentos principales, como el caso de las clorofilas, perdón, y de las bacterioclorofilas, tenemos carotenos, xantofilas, lo que se llaman pigmentos auxiliares, que no son menos importantes, sino que participan en este proceso de captación de luz, y también hay diversidad estructural entre ellos, y esa diversidad estructural pues se asocia a distintos grupos bacterianos. Entonces los pigmentos dentro de los fotótrofos son elementos moleculares que también nos evidencian diversidad metabólica. Otro elemento interesante que muestra diversidad dentro del grupo son los flujos, los esquemas de flujos de electrones, por ejemplo. En la fotosíntesis oxigénica se caracteriza por poseer dos fotosistemas, o sea, los organismos que realizan fotosíntesis oxigénica poseen dos fotosistemas y un esquema que se conoce como esquema Z del transporte de electrones, como se ve en esta figura. Sin embargo, las bacterias rojas, que son un grupo que realizan fotosíntesis anoxigénica, solamente poseen un fotosistema, y fíjense que el flujo de electrones tiene un esquema diferente al esquema Z. Independientemente del esquema que se utilice para el movimiento de estos electrones, no pierdan de vista que el objetivo de estos procesos es obtener energía, o sea, obtener ATP, que es la molécula que hablábamos, que era importante desde el punto de vista energético para todos los organismos. Entonces, fíjense en este esquema que tienen en la parte inferior, donde la luz es la fuente, digamos, de energía para que ocurra todo este movimiento de electrones, y asociado a este movimiento de electrones hay un movimiento de protones, los cuales son utilizados para la síntesis de ATP. O se acoplan, digamos, a la síntesis de ATP. En general podemos decir entonces que dentro de los fotótrofos hay diversidad, porque tenemos dadores de electrones distintos, y eso hace que podamos dividir la fotosíntesis en dos tipos, fotosíntesis oxigénica y anoxigénica.
Además, tenemos pigmentos fotosintéticos distintos, con diferentes espectros de absorción. Entonces, son dos elementos que nos ilustran dentro del grupo diversidad, a pesar de que estamos hablando de un mismo concepto que es la fototropía. Vamos a ver ahora dentro de los quimiótrofos cómo se va dando esta diversidad metabólica de la cual estamos conversando. Vamos a partir hablando un poquito de la diversidad que podemos encontrar dentro de los quimiorganótropos, o sea, aquellos microorganismos, en especial, acuérdense que estamos identificando con bacterias, que utilizan compuestos orgánicos para sintetizar como fuente de energía para la síntesis de ATP. Dentro de los quimiorganótropos tenemos dos mecanismos de síntesis de ATP. Siempre me gusta precisar esto porque muchas veces se mezclan conceptos y puede ser un poquito confuso. Se puede sintetizar ATP a través de un mecanismo que se conoce como fosforilación a nivel de sustrato, y es el mecanismo que opera en las fermentaciones. En las fermentaciones el ATP se genera por donación de un grupo fosfato desde un sustrato hacia el ADP, como se refleja en el esquema. Sin embargo, hay otro mecanismo que es mucho más eficiente desde el punto de vista de la obtención de energía, que es la fosforilación oxidativa. ¿Qué ocurre en la fosforilación oxidativa? Pues hay transportes de electrones, hay un gradiente de protones, y además está la síntesis ATP como el paso final que requiere de ese gradiente de protones para que el ATP sintasa pueda llevar a cabo esa catálisis para formar el ATP. Y a todo este proceso o mecanismo se le conoce como fosforilación oxidativa. Y es el que evidenciamos en la respiración celular. Esta tabla trae un resumen bien interesante acerca de estas estrategias bioquímicas para la obtención de energía, o sea, para la obtención de ATP. Fíjense que aquí tienen la respiración aeróbica, la respiración anaeróbica, que vamos a ver las diferencias ahora, y la fermentación, como los tres mecanismos que dentro de los quimiorganótropos podemos definir como procesos bioquímicos en los cuales hay síntesis de ATP a partir de la energía contenida en compuestos o moléculas orgánicas. Tienen diferentes elementos acá, en la primera columna, que les permiten o les van a permitir comparar las distintas estrategias bioquímicas que hacen referencia en el cuadro. Es importante que vean la diferencia entre respiración anaeróbica y fermentación. Es usual que se mezclen esos conceptos. O sea, en la fermentación, fíjense que no hay cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque la síntesis ocurre por este mecanismo que yo les contaba de fosforilación a nivel de sustrato. Mientras que en la respiración, ya sea aeróbica o anaeróbica, sí tenemos una cadena de transporte de electrones, un gradiente de protones y la actividad del ATP sintasa. Ahora, ¿en qué se diferencia la respiración aeróbica de la anaeróbica? En los aceptores de electrones. En respiración aeróbica, el aceptor de electrones es el oxígeno, por supuesto el producto que se obtiene es el agua, y mientras que en la respiración anaeróbica son sustancias inorgánicas o compuestos inorgánicos diferentes del oxígeno los que se utilizan como aceptores finales de electrones. Y evidentemente en lugar de agua pues se van a producir los compuestos inorgánicos derivados de estos aceptores de electrones. Entonces veamos ahora cada uno de estos mecanismos y cómo ocurre esto dentro de los quimiorganótropos. Si hablamos de la degradación completa de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua, y la respiración aeróbica en este caso, pues estamos refiriéndonos a moléculas orgánicas que se van a degradar por distintas vías metabólicas, pero todas van a tener en común que van a ocurrir reacciones de tipo redox, van a ocurrir reacciones en las cuales estas moléculas orgánicas ceden electrones a estos transportadores celulares que hablábamos al inicio, los cuales colectan todos estos electrones y los llevan hacia la cadena respiratoria. Esta es la cadena de transporte de estos electrones que conversábamos hace un momento. Como producto de ese transporte de electrones se genera el gradiente de protones y de ahí se acopla con la síntesis de ATP. El aceptor final de electrones en la respiración aeróbica es el oxígeno y por supuesto el producto derivado es el agua.
¿Qué ocurre cuando la respiración es anaeróbica? Tenemos un esquema similar. Fíjense que ahí utilizamos el mismo esquema, partimos de moléculas orgánicas que ceden electrones, esos electrones son recolectados por el NADH, el FADH2, estas coenzimas reducidas que los llevan a las cadenas de transporte de electrones. Por supuesto, probablemente existan diferentes proteínas que están formando parte de esas cadenas de transporte de electrones, pero el concepto es el mismo, el transporte de electrones que lleva acoplado un movimiento de protones, y en este caso, los quimiorganótrofos que respiren de una manera anaeróbica, pues no van a utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones. ¿Qué aceptores finales de electrones pueden utilizar? Y en este ejemplo, acuérdense que estamos refiriéndonos a bacterias, pues pueden utilizar el nitrato, el sulfato, el nitrito, el azufre. Entonces, dentro de la respiración anaeróbica en bacterias, fíjense cómo tenemos distintos aceptores finales de electrones, distintas posibilidades de poder llevar a cabo esta estrategia metabólica para la síntesis de ATP. Acá tienen distintos ejemplos de bacterias que en cada uno de estos casos, pues, utiliza estos aceptores finales de electrones. Hay bacterias, además, que pueden realizar tanto respiración aeróbica como anaeróbica, lo cual incluye, entonces, una mayor versatilidad en estas especies. Por ejemplo, Escherichia coli, que puede utilizar como aceptor final de electrones tanto oxígeno como nitrato. Entonces, hablamos de diversidad y versatilidad también en este contexto, ya que un mismo grupo de bacterias puede utilizar diferentes aceptores de electrones. Observen cómo cambia, por supuesto, el complejo final que utiliza en el caso del oxígeno, y en el caso del nitrógeno, evidentemente, el cambio en el aceptor final de electrones pues va a implicar un cambio a nivel molecular de algunos de los componentes de esa cadena. Además de los procesos de respiración, vimos también que la fermentación, aunque es menos eficiente desde el punto de vista de la producción de energía, pues es un mecanismo muy utilizado para la obtención de ATP, sobre todo dentro de las bacterias. La degradación incompleta, en este caso de la glucosa, es, digamos, la frase que nos asocia desde el punto de vista bioquímico, la fermentación. En los ejemplos anteriores donde hablábamos de respiración, hablábamos de una degradación completa de la glucosa hasta dióxido de carbono, y los otros elementos pues, van a depender de los aceptores finales de electrones. En este caso, no hay una degradación completa de la glucosa, sino que fíjense que siempre tenemos compuestos orgánicos como productos de esta fermentación. Y no hay transporte de electrones. Desde el punto de vista del mecanismo que se ocupa a nivel molecular, es completamente diferente. Dentro de las bacterias hay una gran diversidad de fermentaciones. En este cuadro hay algunos ejemplos de algunos tipos de fermentaciones. Se clasifican, o esta primera columna donde les dicen tipo de fermentación, es una clasificación que se basa en función de los productos. Por ejemplo, se habla de fermentación alcohólica cuando se obtiene etanol, de fermentación homoláctica cuando se obtiene lactato, heteroláctica cuando se obtiene lactato y etanol, y así sucesivamente. Aquí tienen los organismos, algunos ejemplos de organismos que llevan a cabo estas fermentaciones. Una observación, recuerden que las levaduras no son bacterias, son hongos, pero cuando hablamos de fermentación alcohólica, pues son el ejemplo que indudablemente siempre hay que colocar en este tipo de descripciones. El resto de los microorganismos que tienen acá pues son bacterias, y observen la diversidad de fermentaciones que pueden llevar a cabo las bacterias. Por último, dentro de los quimiótrofos tenemos el grupo de los quimiolitótrofos. La quimiolitotrofía es bien especial porque en lugar de obtener la energía, estos organismos a partir de moléculas orgánicas, pues obtienen la energía a partir de compuestos inorgánicos. ¿Qué compuestos inorgánicos? Pues compuestos, por ejemplo, del azufre. Y este es el caso de las bacterias oxidadoras del azufre. Utilizan como dadores de electrones
distintos compuestos del azufre. Fíjense que esos electrones entran en este esquema que refleja esas cadenas de transporte de electrones, tenemos el movimiento de protones, y esos protones reingresando al interior de la célula a través de la ATP sintasa, y aquí se ocurre la síntesis de ATP. Fíjense que en este ejemplo el aceptor de electrones es el oxígeno. Y además, esos electrones no solo se ocupan en este grupo de organismos para llevar a cabo la síntesis de ATP, sino que son también derivados para la síntesis o la obtención de estas coenzimas reducidas. Entonces, tanto el ATP como las coenzimas reducidas es lo que les va a permitir a estas bacterias poder sintetizar sus biomoléculas. En este ejemplo, pues utilizan dióxido de carbono. Son quimiolitótrofos y además fijadores de dióxido de carbono. Esto hace que estén ocupando distintos ambientes. Aquí podemos encontrar las bacterias oxidadoras del azufre en manantiales, donde hay altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno, también en tapetes, en chimeneas hidrotermales. O sea, siempre que existan estos dadores de electrones para las cadenas de transporte de electrones que requieren o que ocupan las bacterias oxidadoras de azufre, pues van a ser un ambiente que van a estar colonizados por este grupo microbiano. Otro ejemplo bien interesante son las bacterias oxidadoras de hierro. En este caso utilizan hierro como dador de electrones. Por supuesto, cambia un poquito los componentes de esas cadenas, pero en resumen, son electrones que se transportan entre distintas moléculas, mayoritariamente citocromos, y acoplado a este movimiento de electrones, el movimiento de protones, fíjense, síntesis ATP, gracias a la fuerza protomotriz. El oxígeno, en este ejemplo, también el aceptor de electrones, ya estamos hablando de respiración aeróbica en este caso, y parte de los electrones son derivados para la síntesis de coenzimas reducidas, que conjunto con el ATP y el dióxido de carbono, pues permiten la síntesis de nuevas biomoléculas para este tipo de bacterias. ¿En qué hábitat o en qué ambientes podemos encontrar las bacterias oxidadoras de hierro? Son muy abundantes en los drenajes ácidos de minas, por ejemplo. De hecho, el Aciditobacillus ferrooxidans, que es el cultivo que se muestra en la parte inferior, fue aislado precisamente a partir de un drenaje ácido de mina. Y ese color rojo característico es precisamente debido a la precipitación de las sales de hierro, producto del metabolismo oxidador de estas bacterias. En resumen, podríamos hablar entonces de la diversidad de los quimiótrofos, teniendo en cuenta primero esa gran división que hicimos entre quimiótrofos que utilicen compuestos orgánicos como fuente de energía y quimiótrofos que utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía. Y a su vez, dentro de cada uno de estos grupos, fíjense que tenemos en el primero fermentaciones, o sea, fermentadores, a otros organismos que respiran de manera anaeróbica, otro grupo que respira de manera aeróbica, y en los quimiolitótrofos, pues tenemos respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Entonces tenemos dadores de electrones que pueden ser orgánicos o inorgánicos, que es esta gran clasificación o gran división inicial que hicimos, y aceptores finales de electrones diferentes. Puede ser el oxígeno o pueden ser compuestos distintos del oxígeno. Y además, los fermentadores como un grupo especial de los quimiorgánicos. Por último, y muy brevemente, vamos a hablar de este elemento que también permite la clasificación metabólica de los organismos, que es cuál es la fuente de carbono que se utiliza para la síntesis de nuevos compuestos de la síntesis de biomoléculas. Y tenemos dos alternativas en este caso. Pueden utilizar los organismos dióxido de carbono para llevar a cabo esta síntesis, y estamos hablando de, en este grupo, de los autótrofos, o se pueden utilizar compuestos orgánicos, y nos referimos en este caso a los heterótrofos. Entonces tenemos estas dos alternativas. Por supuesto, están estas dos alternativas en cuanto a las fuentes de carbono, pero están todas las alternativas que vimos anteriormente en cuanto a la fuente de energía para la síntesis de ATP. Entonces,
todas las mezclas posibles entre estas dos categorías es lo que genera ese cuadro inicial que veíamos al partir la clase. Y cuando uno habla de fijación de dióxido de carbono, pues sin duda la ruta metabólica más, digamos, universal en este sentido es el ciclo de Calvin-Benson, y en el caso de las bacterias son las cianobacterias las que utilizan el ciclo de Calvin-Benson para fijar dióxido de carbono utilizando esta enzima que es la rubisco. ¿Qué sucede? Que al principio se partió de la idea de que todas las bacterias que fijaban dióxido de carbono pues lo hacían utilizando el ciclo de Calvin-Benson. Y se fueron avanzando las investigaciones y se dieron cuenta de que muchos grupos bacterianos, como por ejemplo las bacterias verdes del azufre, no poseían el gen que codificaba para la rubisco. Entonces, ¿cómo lo hace? No está la rubisco, no se pudo completar, o sea, no se pudo evidenciar la presencia de la ruta metabólica del ciclo de Calvin, y en esos grupos pues son rutas distintas al ciclo de Calvin. Muchas veces se utiliza el ciclo de Krebs invertido para poder llevar a cabo la fijación de dióxido de carbono. Son bien interesantes y igual genera otro elemento de diversidad dentro de los autótrofos. Cuando uno entonces habla de autotrofía y de utilización de luz como fuente de energía para la síntesis ATP, pues empezamos a mezclar, digamos, estos dos niveles de comparación, o estos dos elementos que nos permiten la comparación metabólica, y surgen en términos como este, que seguro que es conocido por todos, fotoautótrofos. Entonces son los organismos que utilizan luz como fuente de energía para la síntesis de ATP, y además utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono para poder sintetizar todos los componentes moleculares de la célula. Dentro de las bacterias están las bacterias rojas y verdes que habíamos hablado al inicio del azufre, y estos grupos pues se clasifican como fotoautótrofos. En especial las bacterias rojas utilizan el ciclo de Calvin para la fijación de dióxido de carbono, y las bacterias verdes utilizan el ciclo del ácido cítrico inverso para poder llevar a cabo la fijación del dióxido de carbono. Ambos grupos llevan a cabo una fotosíntesis anoxigénica. Y en ambos casos se puede ver las deposiciones de azufre en el interior o en el exterior de la célula, precisamente como un producto de ese metabolismo de la fotosíntesis anoxigénica. Las bacterias rojas se encuentran en zonas anóxicas e iluminadas donde hay sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, en los lagos, en sedimentos marinos, en manantiales. Este manto rojo precisamente se debe a la presencia de una especie de biofilm de bacterias rojas, y aquí tenemos una toma de muestra de un sedimento de un lago, donde en esta columna pues se ve este fragmento que se responde precisamente a la presencia de estas bacterias rojas. También existen fototerótrofos, o sea, microorganismos en especial bacterias que utilizan la luz como fuente de energía para la síntesis de ATP, y a diferencia de las anteriores, en lugar de fijar dióxido de carbono, pues utilizan compuestos orgánicos que degradan parcialmente e incorporan estas rutas de biosíntesis de nuevas moléculas, como por ejemplo las heliobacterias. Entonces, en esta diapositiva, fíjense que tienen ilustrado muy brevemente ejemplos concretos de esa diversidad metabólica dentro de las bacterias, haciendo referencia tanto a la fuente de energía que se utiliza para la síntesis de ATP como a la fuente de carbono que ocupan para la biosíntesis de nuevas moléculas. Y para terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de qué importancia, cuán relevante es el tema de poder abordar la diversidad metabólica, no solo de las bacterias. O sea, utilizamos las bacterias hoy como un grupo muy diverso desde el punto de vista metabólico, y que es muy fácil de trabajar en este sentido para poder ilustrar esta diversidad. Pero uno puede hablar de la diversidad metabólica en microorganismos en general. Y hay dos elementos que
que son relevantes para responder esta pregunta de la importancia. Uno de ellos es que esa diversidad metabólica pues, es la que permite que encontremos a los microorganismos en distintos ambientes, en una inmensa diversidad de ambientes. Y sabemos que en el ambiente o en cada uno de estos ambientes, pues los microorganismos tienen un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas. Por lo tanto, entender esa diversidad metabólica nos conecta con diferentes ambientes, cada uno con sus particularidades, con el funcionamiento de los ecosistemas y además con poder establecer o plantear estrategias de conservación de los ecosistemas en las cuales estén incluidos los microorganismos como parte activa de estos ecosistemas. Además de este elemento que tiene que ver con la diversidad de ambientes que ocupan y el funcionamiento de los ecosistemas, indudablemente la diversidad metabólica tiene muchísimas aplicaciones desde el punto de vista biotecnológico, ya sea para el tratamiento, por ejemplo, de aguas, para la bioremediación, para la producción de biocombustibles, o sea, diferentes metabolismos microbianos pueden y van digamos, a entrar en este esquema en distintos puntos. Además de estas aplicaciones, digamos, ambientales que podemos hacer con los metabolismos microbianos, también han sido siempre los microorganismos fuente de nuevas actividades enzimáticas, actividades que permiten, por ejemplo, han permitido desarrollar la técnica de PCR tan nombrada en estos días, que han permitido el desarrollo de una línea de la síntesis orgánica en la cual se habla de una química verde, una química en la cual se desarrollen menos residuos por el uso precisamente de estos catalizadores que son las enzimas. Y a todo ello han contribuido indudablemente muchísimos tipos de microorganismos, ya sea microorganismos que son aislados de ambientes extremos o microorganismos que habitan en ambientes que nos permiten, cuyas actividades enzimáticas nos permiten pues, utilizarlos para poder solucionar problemas actuales. Y con esto quería terminar la conversa que vamos a tener hoy acerca de diversidad metabólica. Muchas gracias y espero que el tema sea de interés para ustedes.